Ok, ¿quieren que les cuente un chiste? Ok, ante tanta insistencia les voy a contar un chiste. Vamos a empezar. Les voy a contar un chiste porque tiene que ver un poquito con lo que les voy a compartir, ¿ok? Y es el típico muchacho que tiene que atravesar el típico panteón y le da miedo. ¿Se saben algún chiste así? Entonces tiene que atravesar, es medianoche y por alguna circunstancia tiene que atravesar por el medio del panteón. Y entonces pues va todo temerosillo, ¿no? Y dice, ay, ojalá que llegue alguien para irnos acompañados, porque pues la verdad sí, ay, no, es medianoche y el panteón. Y de repente ve a pasar a alguien. Y dice, ay, qué bueno, ya no voy a ir solito, ya me va a acompañar alguien. Y entonces le acerca y le dice, ¿quieres que te acompañe? Ay, sí, por favor, es que yo la verdad es la primera vez que vengo solo. No, yo paso todos los días por aquí. Si ¿a poco no te da miedo? No, si nunca te dio miedo, dice sí, cuando estaba vivo. Ok, si no lo entendieron, pregúntale al que se rió. Ok, ahora te voy a platicar, no te voy a platicar un chiste, te voy a platicar una historia de la vida real, una anécdota que nos pasó a mi familia y a mí en el mes de diciembre. Y resulta que nos fuimos de vacaciones y cuando veníamos de regreso tomamos un avión, pero todavía teníamos que tomar otro avión, este dato es importante. En el penúltimo avión yo venía sentada casi hasta delante del avión con mi hijita de 8 años y venía dormida y recargada en mí. Muy atrás en el avión venía mi esposo con mi hijo de 14 años, cuando de repente sale la sobrecargo y empieza a ofrecer bebidas a las personas de enfrente. Yo casi iba hasta adelante, iba como en la quinta fila. Yo ya estaba dispuesta a pedir mi bebida cuando de repente la sobrecargo desapareció. O sea, no vino el arrebato todavía, pero sí desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque el avión se movió muy fuerte. Hizo un movimiento que no te sé explicar qué pasó, pero la sobrecargo venía caminando y ella pegó todo su cuerpo en el techo del avión y cayó. ¿Te imaginas cómo se movió el avión? Muchos ya no traíamos puesto el cinturón. Yo sí lo traía puesto porque mi hija estaba dormida. Entonces, para no molestarla, no me lo quité, gracias a Dios. Y ella también lo traía puesto, entonces no voló. Pero mucha gente sí se desprendió de su asiento y fue como un movimiento muy fuerte, muy de repente, ¿ok? Y entonces, ¿creen que me dio miedo? Sí, me dio mucho miedo. A todos los que íbamos en el avión nos dio miedo. El problema no es que te dé miedo. El problema es cómo reaccionamos al miedo. Y entonces, yo me di cuenta que hay varios tipos de reacciones ante el miedo. Una reacción que había es que una muchacha específicamente, y por ahí salían otras, que gritaba, ¡nos vamos a morir! ¿No? Los hombres, por lo general, no gritaban, pero venían bien agarrados del asiento. Y mi esposo acaba de descubrir que lo que pasa es que iban agarrando el avión para que no se cayera. No es que tuvieran miedo, ¿no? Entonces iban bien prensados del asiento. Entonces todos tuvimos diferentes reacciones ante el miedo. Hubo gente que empezó a orar, empezaba a rezar, pero empezaba, Dios mío, por favor, Dios mío, llorando, ¿no? De miedo. Dios mío, te lo suplico, por favor, no me quiero morir. Y entonces, yo la verdad es que entré en crisis, no me acordé de ningún versículo, o sea, no me acordé en ese momento la teoría. Cuando estás en un momento de crisis, la teoría a veces, híjole, ¿cómo decía? ¿No? Pero lo primero que afloró fue mi instinto maternal. Como tenía junto a mi hija, lo que hice fue abrazarla para taparle sus oíditos y que no se despertara con los gritos. Yo lo que no quería es que ella oyera y a través de sus oídos entrara el miedo. Pero a la hora que volteo a taparle los oídos, estaba abierta la ventanita del avión. Nosotros apenas íbamos a medio camino, o sea, nuestro trayectorio era como de 4 horas, esto fue como a la segunda hora. Si has volado en avión, sabes que cuando el avión está en el punto más alto, vuelas arriba de las nubes. Y cuando anuncian que ya vas a llegar, atraviesas las nubes, ¿no? O sea, el avión vuela por arriba. Bueno, en ese momento no tenían por qué haber nubes. Y entonces cuando veo la ventanita que está abierta, yo vi la perspectiva porque venía junto al ala y la luz del ala alumbraba las nubes. Entonces en ese momento yo me di cuenta que el avión venía en picada. Porque yo veía claramente cómo veníamos así. Y entonces yo dije, ¿qué decimos? Oh my God, ¿no? Es el primero que recurrimos, pero fue una sensación de muchas cosas al mismo tiempo. La mujer que gritaba, los hombres que se agarraban, las personas que habían bañado a los otros con las bebidas, mi hija dormida, el avión en picada, todos llorando y gritando. Y yo dije, no, pues, ¿qué hago? ¿No? Y en ese momento, lo que se me ocurrió hacer fue cerrar la ventanita para no ver lo que estaba pasando y empecé a orar en lenguas. Y empecé a orar en lenguas, porque no se me ocurría nada. Yo no sé en este momento qué estás pensando, qué hubieras hecho tú. Yo empecé a orar en lenguas
y me di cuenta de algo, aprendí de algo muy importante. La voz, nos lo ha dicho muchas veces el pastor, cuando tú tienes un pensamiento, al pensamiento lo calla la voz. Cuando te llega un pensamiento que no quieres, cállalo con la voz. Y al orar en lenguas, ¿qué pasa? Que la mente la haces a un ladito y le dices, a ver, mente, espérame tantito, voy al espíritu. Y entonces permites que el espíritu sea el que domine la situación. Y el espíritu no te va a permitir actuar en pánico. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces empecé a orar en lenguas. Y en ese momento se vino la revelación. Y ahí sí me acordé de un versículo. No me preguntes cuál, pero me acordé de un versículo. Pero te voy a decir de qué se trata. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en la barca y vino la tormenta? Y los discípulos que llegaron, ¡nos vamos a morir! Como la muchacha, ¿te acuerdas? ¿Qué hizo Jesús? Se despertó y acalló a la tormenta. La naturaleza espera que los hijos de Dios nos manifestemos. Entonces, yo tomé mi papel de hija, tomé mi autoridad, me acordé de todo lo que el Espíritu me ha hablado en esa preciosa congregación a través de nuestros pastores, a través de la palabra, y empecé a declarar sobre la tormenta. Y entonces yo dije, en el nombre de Jesús, cualquier situación meteorológica que esté causando que el avión esté fuera de control, se para ahora. No lo vi automáticamente. La verdad es que sí seguimos en picada. Y luego se movía. La pobre sobrecargo no se podía levantar. ¿Para qué me explico lo fuerte que era, no? O sea, para mí a lo mejor, para mí fueron horas, tal vez eran segundos, pero siguió esa circunstancia. Y seguía y seguía. Y yo declaré y declaré y declaré. Sí tenía miedo. No te voy a decir, ay, sí, yo bien macha y ya, yo con Dios. Sí, yo con Dios, pero sí tenía miedo. Pero en el momento en que yo me puse a declarar en el nombre de Jesús que esa tormenta se paraba, hubo paz. No hubo gozo todavía, pero hubo paz. Ya después, cuando todo se normalizó, la pobre sobrecargo se levantó, todo el mundo ya venía bien espantado, y pues yo empecé a agradecer a Dios, ¿verdad? Y pues ya se los spoileé, porque aquí estoy, o sea, sí sobreviví, ¿verdad? Sí sobrevivimos, el avión aterrizó normal, pero ahí me di cuenta de algo, que en cada situación vamos a reaccionar de acuerdo a la posición en la que nos paramos. Si yo me paro como hija, veo como hija, escucho como hija, hablo como hija de Dios, hablo, escucho, veo, camino, siento, entonces reacciono. Y las personas que no se paran como hijos empoderados de Dios, ven, escuchan, hablan, sienten y reaccionan totalmente diferente. No estoy hablando de que esté bien o de que esté mal, pero yo sí prefería sentir paz en mi corazón y regresarme en el último avión de regreso. A la chava que gritaba, nos vamos a morir, seguramente se regresó nadando. Yo creo que esa chica nunca se volvió a subir a un avión. Entonces también la reacción de después de la situación. Cuando pasa la situación, nos bajamos, platicando mi esposo y yo, y él me dijo, es que yo hice lo mismo. Daniel y yo empezamos a declarar sobre la tormenta. Y sí nos bajamos así como, uy, ¿no? Pero agradeciéndole a Dios. ¿Cómo se habrá bajado la gente que no entiende de esto? ¿Cómo le quedó la experiencia? ¿Cómo está ahorita? ¿Cómo lo habló? Ella empezó a declarar muerte. Yo empecé a declarar vida. Yo empecé a visualizar cómo mis hijos y yo estábamos en la playa el otro día. Yo empecé a visualizar lo que sucedió al otro día, que mi esposo estaba jugando con mis niños y que estábamos muy tranquilos. Entonces empecé a visualizar eso. Y ahora te quiero invitar a que hagamos una relación, una diferenciación. Cómo ve, oye, habla, siente y reacciona un hijo de Dios y cómo hace todo esto una persona que no entiende que tiene ese poder, ¿ok? Para los que están apuntando, te voy a recomendar que hagas una línea. Para los que no están apuntando, te voy a recomendar que la visualices. Vamos a pintar una línea y en esta columna vamos a apuntar a la parte de arriba, identidad de hijo. Y en esta columna vamos a pintar hasta arriba, identidad de huérfano. ¿Estás listo? Ok. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo ve un hijo? Y te quiero recordar un versículo. En 2 de Corintios 5:7 dice, vivimos por fe, no por vista. Entonces Dios te dice, vive por fe, no es necesario que veas la circunstancia. Y aquí te voy a ir haciendo una analogía con la historia de David y Goliat. ¿Quién conoce la historia de David y Goliat? ¿A quién le han predicado? ¿Quién ha escuchado una prédica de David y Goliat? ¿Todos? No, pues entonces ya repetido, ya me voy. No, te voy a invitar a que repitas algo conmigo, fuerte, y me digas, no se trata de David.
Ok, no se trata de David, pero yo te voy a hablar de David, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la primera parte, ¿cómo ve un hijo? Por fe. ¿Cómo ve una persona que no sabe que es hijo? Por vista, de acuerdo a las circunstancias. En la historia de David y Goliat, ¿tú crees que David se puso a ver a Goliat? Yo creo que si lo hubiera visto con sus ojos físicos, no le entra. O sea, Goliat, las escrituras dicen, cambiándolo a medidas, medía aproximadamente 3 metros, un poquito más. Goliat tenía experiencia, iba bien armado, tenía una armadura, tenía un casco y además gritaba horrible. Tenía 40 días gritándoles a los israelitas que los iba a matar. ¿Ok? Entonces David no vio por sus ojos naturales, vio por fe. ¿Ok? ¿Cómo escucha un hijo de Dios? Y aquí te voy a recordar otros versículos. En Lucas 11:28 dice, bienaventurados los que escuchan la voz de Dios y la obedecen. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces en esta columna otra vez tenemos fe. Sí, para escuchar la voz de Dios necesitamos tener fe. Vemos por fe, oímos la voz de Dios. ¿Cómo oye o qué oye la persona que no tiene identidad de hijo? Pues oye las mentiras del enemigo. Nos vamos a morir, ¿no? Te vas a morir, se va a caer el avión, no vuelvas a volar y frenan tu propósito. Eres un mediocre, eres un fracasado, estás enfermo y frena tu propósito. Entonces, vamos a poner un ejemplo con un diagnóstico. Te dan un diagnóstico. Aquí quiero puntualizar algo. Los médicos son un instrumento de Dios. Las medicinas, todos son un instrumento de Dios, pero Dios tiene la última palabra. Entonces yo me puedo hacer unos estudios y yo te lo puedo decir con un testimonio personal de varias cosas en mi cuerpo. Tienes esto y esto y esto y no hay de otro más que operación. Yo le creo al médico porque no me está diciendo mentiras él. Él me está interpretando un diagnóstico, pero el diagnóstico no viene de Dios, porque Dios a mí ya me prometió que Él mandó a su Hijo a la cruz para pagar todas las enfermedades para mí. Entonces a mí no me corresponden. Yo soy hija de Dios, una enfermedad no es compatible conmigo, ¿ok? Entonces a la enfermedad se le trata como a la tormenta. En el nombre de Jesús te vas, porque me empodero. Pero ¿cómo reacciona una persona que no tiene esa identidad de hijo? Ay, sí, es que el diagnóstico, le estás creyendo más al diagnóstico que a Dios, ¿ok? Ahora, ¿cómo habla un hijo de Dios? Declarando vida, ¿sí? Entonces dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Dónde está el poder? En tu boca. ¿Qué decides hablar? ¿Vida o muerte? Los hijos de Dios entendidos hablamos vida. Un hijo de Dios entendido no lo visualizo diciendo, nos vamos a morir. Jesús no dijo eso en la barca y Jesús es nuestro modelo, ¿ok? En el caso de David y Goliat, ¿qué declaró David? Con su boca le dijo a Goliat, te voy a cortar la cabeza. Y aquí hay algo como medio chistoso. Todos conocen la historia, ¿verdad? ¿Con qué iba armado David? Con piedras. ¿Y entonces cómo le iba a cortar la cabeza? ¿No? Si hubiéramos yo hubiera pasado por ahí y lo hubiera oído y yo le hubiera dicho, pues si le vas a cortar la cabeza, pues llévate un cuchillo, ¿no? En la escritura dice que David escogió unas piedras afiladas, pero pues ahí le iba a andar, ¿no? Cortándole la cabeza con las piedras afiladas. David lo declaró porque tenía fe, porque desde entonces tenía identidad de hijo de Dios. A David lo que le caló fue que vituperaran a su padre, ¿no? Porque dijeron, y maldigo a tu Dios. Sí, no, pues sabes que uno como quiera, pero con mi Dios nadie se mete y se avienta. Y le dijo, y no solo eso, te voy a cortar la cabeza. Y entonces yo paso y le digo, pero ¿cómo le vas a cortar la cabeza si ni espada traes? Y obviamente nadie pasó y le dijo, pero yo visualizo, ¿no? Como cuando vamos a emprender un negocio. ¿Vas a emprender eso? No, pero pues si tú ni sabes. No, pero si tú nunca has podido. Y entonces empieza la mentira. Pero cuando tienes fe, no importa que no traigas espada, le vas a cortar la cabeza al enemigo. Porque David le aventó la piedra, ¿y dónde le dio a Goliat? En la frente, todos sabemos, ¿verdad? Que le pegó en la frente. Y entonces cuando se cayó Goliat, ¿qué hizo David? Le quitó su espada a Goliat. David no traía espada, Goliat era el que traía la espada. Entonces con la misma arma de Goliat, ¡fum!, le rebanó la cabeza.
No, para mí era como, ¿cómo le va a reventar la cabeza si traía piedras? Y entonces es como estar pensando en cómo no. La fe no se cuestiona, o sea, él iba a lo que iba, ¿ok? Ahora, ¿qué siente un hijo de Dios? ¿O qué siente una persona que no tiene identidad de hijo? Dice, en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si una persona que tiene identidad de hijo, que ve como hijo, oye como hijo, habla como hijo, ¿cómo se siente? Si todas esas hay un común denominador que se llama fe. La fe es convicción. Si tú caminas con convicción, ¿cómo caminas? Seguro. Pero si caminas con temor, con incertidumbre, híjole, esto no se irá a caer, ¿no? Pues entonces caminas diferente. Y entonces es donde llega el miedo. Y una persona temerosa mejor no camina, no se vaya a caer. Y entonces es el tipo de reacciones que tenemos en la vida. Pero viene de todas esas consecuencias de ver, oír, hablar, sentirse como hijo de Dios. Y entonces reaccionas como hijo de Dios y paras a la tormenta. ¿Sí? David tenía todas esas características y mató al gigante. Y ahora repite conmigo, no se trata de David. Ok, voy a seguir hablando de David. Entonces, David mata al gigante, ¿verdad? Con una piedra. ¿Cuántas piedras traía David en la bolsita? Traía 5 piedras, ¿ok? Y entonces, igual, el metiche pudo haber pasado y decirle, oye, pues no, ¿qué tanta fe? ¿Como para qué quieres 5 piedras? Es como cuando tenemos un plan B, ¿no? Pues si tienes tanta fe, ¿para qué quieres plan B? ¿No? Y entonces, pues no pasó, pero yo me imagino contestando a David, bueno, el que va a matar al gigante soy yo, no tú. Tuviste chance 40 días de matarlo, pero nadie se atrevió, el que se está atreviendo soy yo. Entonces dame chance, si quiero traer un costal, pues es mi decisión, ¿no? David no dijo nada, eso no pasó, eso pasó en Primera de Claudia, ¿no? 3:20. Ok, entonces agarra a David la piedra y se la avienta. ¿Cuántas piedras tuvo que aventar? Una. ¿Y cuántas traía? Ok, en las expectativas de David estaba que se lo echaba porque se lo echaba. Pero para echárselo, él pensaba que iba a necesitar 5 piedras. En nuestras fuerzas, pensamos que para lograr algo necesitamos 5 piedras. Para lograr un matrimonio exitoso necesito 5 piedras. Para lograr un negocio exitoso necesito aventar 5 piedras. Pero fíjate la enseñanza que nos está dando David. David lanzó la primera piedra en el nombre de Jehová. Y con esa piedra mató al gigante. ¿En el nombre de quién la mandó? En el nombre de Jehová. Entonces repite conmigo, no se trata de David. ¿Ok? Entonces vamos a seguir hablando de David. Entonces David avienta la piedra y le da en la frente al gigante. ¿Por qué le da en la frente? Porque era la única parte que tenía descubierta. En las escrituras dice que Goliat venía caminando y cada vez que iba a amenazarlos, su escudero iba por delante. Eso dicen las escrituras. Pero cuando vio que era un chiquillo el que lo estaba amenazando, quitó al escudero y se aventó. Y entonces no traía escudo. Si hubiera traído escudo, ¿se hubiera muerto Goliat? ¿Qué hubiera pasado con la piedra si Goliat hubiera traído escudo? O sea, aviéntame, no me avientes nada. Haz de cuenta que me estás aventando una piedra y yo veo que viene a la cara, pues levanto el escudo, ¿sí? Pero Goliat no traía escudo. ¿Por qué Goliat no traía escudo? Porque no se trata de David. Te voy a explicar mejor. Mira, te tengo así para que no te duermas, porque si te duermes no te vas a enterar de quién se trataba. No se trata de David, pero entonces como Goliat no traía el escudo, le pegó en la frente, ¿ok? ¿De qué estaban hechos los escudos en ese tiempo? Los escudos estaban hechos de piel, pero los metían en agua para que se pusieran duros y entonces frenaran los dardos del enemigo, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ahora te quiero mostrar algo. Te quiero cambiar completamente la conversación. Olvídate de lo que hemos hablado ahorita, olvídate que no se trata de David. Te voy a cambiar la conversación y te voy a mover a otro tiempo y a otro espacio, ¿sale? Iban dos hombres en camino a Emaús, 3 días después de que crucificaran a Jesús. O sea, nada que ver, ya dejen allá a David, olvídense de Goliat. 3 días después de que crucificaran a Jesús, iban 2 hombres en camino a Emaús, dice la palabra, dice en Lucas 24, del 25 al 27. Y entonces ellos iban platicando acerca de que estaban muy tristes, porque ellos creían que la persona que habían crucificado era el Salvador.
Y sí, no era. Entonces iban todos decepcionados y de capa caída. Y entonces de repente se les aparece Jesús. Pero ellos no pueden ver que es Jesús, porque Jesús hace que se tapen sus ojos espirituales y no lo pueden reconocer. Y entonces les pregunta, ¿por qué van tan tristes? Y entonces uno de ellos, que se llama Cleofas, le contesta, lo que pasa es que estamos tristes porque creímos que el Salvador ya había venido y lo acaban de matar. Y entonces Jesús le contesta y le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él hablaban. ¿De quién hablaban las escrituras? De Jesús. ¿En cuáles escrituras? En todas. Yo antes pensaba que el Nuevo Testamento era a partir de cuando aparecía Jesús. Pero aquí nos está diciendo Jesús que él aparece inclusive en todas las escrituras, desde Moisés hasta todos los libros de los profetas. ¿Y esto qué tiene que ver con David? Ya les dije que no se trata de David, ¿verdad? Ok. Resulta que para mí fue una revelación, que en cualquier parte de la Biblia, en cualquier parte de la creación, se trata de Jesús. Entonces no se trata de David. ¿De quién se trata? Se trata de Jesús, ¿sale? Y entonces Dios me dio una revelación de cómo nos anuncia a Jesús en cada personaje de la Biblia, y yo te voy a mostrar 5 situaciones, 5 puntos donde convergen la historia de David y Goliat con la historia de Jesús, ¿ok? La primera, dice, David llegó al campamento para darle de comer a sus hermanos. David ¿a qué se dedicaba David? Era un pastorcito de ovejas y estaba apacentando hacia sus borreguitos, y llegó su papá y le dijo, hijo, tus hermanos están en el campo de batalla y hace muchos días que no los veo. Llévales este alimento al campo de batalla y ven a decirme cómo están. Entonces, ¿a qué fue David al campo de batalla? ¿Fue a pelear? No, fue a darle alimento. ¿A quién? A sus hermanos. ¿Quién nos vino a dar alimento? ¿Quiénes somos sus hermanos? Nosotros. Y lo dice en Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y como lo acabamos de cantar, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa es la primera analogía, la primera similitud entre David y Jesús. Entonces ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta que no se trata de David. La segunda analogía donde yo encontré ese parecido, cuando David llega al campo con sus hermanos y con todos los soldados, ¿cómo lo recibieron? Con fanfarrias y dijeron, ¡ay, qué padre! ¿Ya llegó el que nos va a salvar? No, dijeron, ¿este niño qué está haciendo aquí? Sus hermanos lo tacharon de morboso. Le dijeron, ¡ay, sí, tú vienes para ver cómo nos matan, ¿verdad? No, pues ya, llégale a la casa, gracias, gracias por el pan. Lo trataron súper mal. Cuando Jesús llegó, en Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién? A Jesús. Entonces a Jesús, así como a David, no lo recibieron bien. A pesar de que iba a ser el Salvador, claro que nadie lo sabía, nadie lo creía. La tercera similitud. David se ofreció como voluntario para luchar la batalla, ¿verdad? ¿De quién era obligación? Pelear. Del rey y de los soldados. David era el único que estaba en el campo de batalla que no tenía obligación de pelear, porque él nada más llegó a dar pan. Pero cuando se da cuenta de la situación, decide pelear. ¿Quién peleó por nosotros? Una lucha que no le correspondía. La lucha era nuestra. ¿Por qué se da esa lucha? ¿Por qué lucha por nosotros? ¿Por qué viene y salva por nosotros? ¿Por qué se da la cruz? ¿Por qué pasa todo esto? Dios es nuestro papá, ¿verdad? Y Dios tiene palabra de honor. De hecho, palabra de honor es palabra de Dios. Y una palabra de honor se cumple. Si Dios promete algo, lo cumple. Dios prometió muchas cosas. Entre ellas dijo, la paga del pecado es muerte. ¿Jesús era pecador? No. Entonces Él era el único que no tenía que librar la batalla. Los que teníamos que librar la batalla éramos nosotros. Pero Jesús se vino como voluntario a pelear por nosotros y a darnos la victoria a nosotros. ¿Ok? Esa es otra similitud de David con Jesús. Y como David, Cristo venció al mundo con una piedra.
David mata al gigante con una piedra. Aquí les voy a volver a cambiar un poquito de conversación. ¿Se acuerdan de Daniel 2, donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño y él estaba acostumbrado a que los profetas le interpretaran el sueño? Pero esa vez sí se pasó, porque les dijo, ahora no quiero que me interpreten el sueño, ahora quiero que me adivinen el sueño y que me lo interpreten. Y si no lo hacen, me los escabecho a todos, ¿no? ¿Y quién fue el único que se lo pudo interpretar? Daniel. Y entonces les voy a recordar el sueño. El sueño de Nabucodonosor fue que visualizó una estatua y esta estatua estaba hecha de diferentes tipos de metales. Sus pies eran de barro. Y lo que significaba era que esa estatua representaba a los grandes imperios del mundo, pero que esa estatua iba a ser derribada por una piedra. ¿Con qué mató David a Goliat? Con una piedra. ¿Qué tiene que ver con el sueño de Daniel? Porque la piedra con la que se caen todos esos imperios es una piedra no labradas por manos de hombres, sino labrada por manos de Dios. ¿Quién es la piedra labrada por Dios? Es Jesús. Él es la roca, Él es la piedra angular. Entonces ahí hay otra similitud. Es escabechado como una piedra, ¿ok? Ok. Dios nos lo dijo muchas veces. Lo dice desde Génesis. En Génesis 3:15 dice, haré que sean, Dios le está diciendo directamente a Satanás. Cuando la serpiente le habla a Eva, aquí hay un punto muy importante. ¿Por qué Eva le hizo caso a la serpiente? ¿Tú le haces caso a alguien que no conoces? Dios te está diciendo esto y esto y esto y esto y muy claro. Pero llega alguien que no conoces, que nunca has oído y te dice que hagas lo contrario. ¿Lo haces? Yo creo que Eva ya estaba acostumbrada a oír la voz de Satanás, de la víbora. Ya como que eran amiguis. ¿Por qué? Porque Dios dice, cuando llega y sentencia a Satanás, en ese momento simbolizado en una serpiente, le dice, haré que sean enemigos la mujer y tú, y que tu descendencia y su descendencia sean enemigos, y su descendencia te lastimará, te aplastará la cabeza, así como David le aplastó la cabeza a Goliat. Desde ahí, Dios ya le prometió a Satanás que lo iba a matar y que le iba a pegar en la cabeza. Y en Oseas 13:15 dice, Dios dice, de la mano del Seol, ¿qué es el Seol? El infierno. De la mano del Seol los redimiré. ¿Qué es redimir? Comprar esclavos. Éramos esclavos, Él nos compró. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Y esto me lleva a la quinta analogía. ¿Con qué mató David a Goliat? ¿Con qué le cortó la cabeza? ¿De quién era la espada? Era el arma del enemigo. Con el arma del enemigo, David le cortó la cabeza a Goliat. Cuando Jesús sube a la cruz, el enemigo que es Satanás dice, ya voy ganando, ya le pegaron, ya lo ofendieron, ya lo rechazaron. Y Satanás estaba seguro que estaba ganando la pelea, porque el arma de Satanás era la cruz. Y Dios le ganó a la muerte con su misma arma, porque la cruz, en lugar de que Jesús perdiera, Jesús ganó la victoria para nosotros. Así como David ganó la victoria para Israel, Jesús ganó la victoria para sus hijos. ¿Ok? Ok. No se me emocionen, que todavía falta. Ok. Bueno, ya casi para terminar. Vamos a regresar un poquito a la parte del escudo. Quedamos que era Nerón, ¿verdad? Cuando Nerón quema Roma, ¿sí se saben esa historia? ¿Sí veían Cantinflas? ¿Quién veía Cantinflas? Ah, ya sé cuántos años tienen. Cuando Nerón, ¿por qué quema Roma Nerón? Porque Nerón quería que lo adoraran a él. Y entonces va al Senado de Roma y les dice, voy a remodelar toda la ciudad, estos son mis planos bien bonitos, y en cada templo va a haber una estatua mía para que me adoren a mí. Y entonces los romanos no lo permitieron. Y entonces como niño berrinchudo, pues les echó un cerillo y quemó la ciudad. Cuando quema tres partes de la ciudad, 3/4 partes de la ciudad, Nerón le echa la culpa
a Pablo. Dice, el cristianito ese fue el que quemó la ciudad. Y entonces a Pablo lo encarcelan. Ya al pobre Pablo ya lo traían, ¿verdad? Era el puerquito de la ciudad, ¿a poco no? Entonces lo meten a la cárcel y lo condenan a vivir 1 año encadenado a un soldado romano. Entonces, pues obviamente Pablo conocía muy bien a los soldados romanos, conocía muy bien todo lo que traían. Y en ese momento Dios le da la revelación a Pablo de la armadura de Dios. Dios nos ha equipado con una armadura, ¿sabías? Todos tenemos una armadura y cada pieza de la armadura tiene un significado, tiene un simbolismo. ¿Quién se acuerda cuál es el significado del escudo? La fe, muy bien. Se va a oír bien padre en Facebook. Van a decir, ay, todos sabían. La fe, el escudo de la fe. Y dice, mantengan siempre firmes con el escudo de la fe. ¿Por qué Goliat no traía escudo? Porque Goliat representa al enemigo. Y la fe no es compatible con el enemigo. La fe es compatible con los hijos de Dios. ¿Sí? Al enemigo lo que es compatible es el miedo. Y como él tiene miedo, él te tiene miedo, ¿sabías? El diablo te tiene miedo. Goliat, ¿por qué venía tan armado si era un niño? Porque tenía miedo. Así está el enemigo, te tiene miedo, nos tiene miedo. ¿Quién? Ok, entonces el enemigo te tiene miedo, no al revés. O sea, un hijo entendido no le tiene miedo al diablo. El diablo lo que va a hacer es todo el tiempo es aventarte dardos. La palabra dice dardos de fuego, dardos de fuego. Cuando yo estaba en el avión, sí me dio miedo. Pasó por mi mente que me podía morir, pero yo tenía bien puesto mi escudo y mi escudo estaba hecho, como el de los romanos, de cuero mojado. Y cuando esos dardos de fuego que dice la palabra que te va a aventar el enemigo te atacan, en primer lugar no te llegan porque está el escudo y en segundo lugar ese escudo está preparado especialmente para esos dardos porque está mojado y los dardos son de fuego y el fuego se apaga con el agua. Entonces equípate bien de ese escudo, de toda esa armadura que ya la tienes, utilízala. Ese escudo simboliza mucho para tu vida, porque ese escudo, portar ese escudo que es el de la fe, va a determinar tus reacciones en tiempos de crisis y en tiempos de tranquilidad. Va a determinar la vida de tus hijos, va a determinar la vida de tu familia, va a determinar tus finanzas, porque vas a caminar en fe, porque lo vas a traer. Y esos pensamientos negativos, como pasaron por mí, así van a pasar por ti, pero no te van a quemar, no te van a lastimar, porque el enemigo está a tus pies. Porque en la palabra dice Dios, yo te venceré y te pegaré en la cabeza, pero tú nada más le podrás morder el talón, porque Él está a nuestros pies. Él no puede atacarte, Él no puede hacerte daño. ¿Sale? Ahora repite conmigo, no se trata de mí. Si no se trata de David, se trata de Jesús. Y yo entendí que cualquier personaje en la Biblia, Noé, Elías, el que me digas, Abraham, no se trata de Abraham, no se trata de Noé, se trata de Jesús. Y así como pasa en la Biblia, pasa con nosotros. No se trata de ninguno de nosotros, no se trata de ti, perdóname que te lo diga, se trata del que viene dentro de ti, el que vienes representando. Entonces, cuando tú tengas las expectativas de que vas a matar al gigante con esas 5 piedras, te tengo una noticia. Jesús te dice, si lo haces en mi nombre, con la primera lo vas a derribar, porque no se trata de ti, se trata de mí, de lo que mi hijo hizo en la cruz por ti. ¿Me cachan? Ok, ya para terminar. Cuando Saúl quiere matar a David, porque Saúl se le pasaba persiguiendo a David, pero David honraba mucho a Saúl. David no mataba a Saúl no por miedo, sino porque lo honraba, porque David tenía entendimiento de la realeza, de que los reyes se respetaban y él honraba a su rey. Y entonces él prefería huir antes de ir a derrocar a su rey, como todos los traidores que habían pasado en todas las escrituras. David dice, no, yo voy a honrar a Saúl y no lo voy a matar, pero pues tampoco voy a dejar que me mate. Entonces empezó a huir. Un día llega a la casa de una casa de un sacerdote y le dice, Saúl me manda a hacer un mandado, como se dice en Aguascalientes, voy a hacer un mandado. Y entonces, pero salí tan rápido porque me dijo que me fuera rápido, que se me olvidó mi arma. ¿No tendrás por ahí un arma escondida? Y el sacerdote le dijo, sí. ¿Te acuerdas de la espada con la que mataste al gigante? Ahí la tengo guardada,
pues es tuya, te la regreso, llévatela. Y entonces David, cuando vio la espada, dice la palabra, suspiró, la vio y dijo, ninguna como esta. ¿Qué tenía de especial la espada? La espada le recordó a David que tenía la capacidad de matar gigantes. La cruz nos tiene que recordar a todos nosotros que el que nos protegió y el que le venció al enemigo tiene la capacidad de protegerte de tus saúles. ¿Cuáles son tus saúles? Malas finanzas, malas relaciones, mala salud, mal matrimonio, malos hijos, todo entre comillas. Esos son tus saúles. Acuérdate que el que te rescató del Seol, el que le quitó las llaves al diablo para dártelas a ti, para darte el dominio del mundo a ti, así como fue capaz de derribar al gigante, también es capaz de rescatarte y de protegerte de tus saúles. El miedo no se va a quitar. Te tengo la mala noticia. El miedo no se va a quitar. En el avión me dio miedo. A David estoy segura de que le dio miedo. Y entonces yo solamente tengo 2 opciones para que se te quite el miedo. Una, tápate la nariz y la boca 10 minutos. Te mueres y ya no tienes miedo. Esa es una solución. La segunda solución, recurre a la cruz. Recuerda que no se trata de ti. Se trata del que tú representas. Se trata del que vive en ti. Se trata de que si fue capaz de rescatarnos del gigante, es capaz de rescatarte de tus saúles. Así que el miedo se va en el nombre de Jesús. Y si te atacan esos dardos de fuego, levantas tu escudo, que está hecho para eso, te proteges y no te llegan esos pensamientos. Recuerda la cruz en cada situación, recuerda la cruz en cada situación. Recuerda que no se trata de ti, se trata del que vive dentro de ti. Vas a ver, vas a escuchar, vas a sentir y vas a vivir diferente, porque la certeza en donde nosotros estamos parados nos posiciona en el cielo, que está ahora ya en la tierra. Tell me, how did I get here? I can't breathe, 'cause I'm at the bottom of all of the things I let control my heart.